La eclesía, el tercer grupo se va a dividir. Yo creo que vamos a hacerlo en 2 sesiones todavía porque está, bueno, el Señor va a decir, ¿verdad? Pero sí está, hay mucha información. El amor de Dios, hermanos, es en el Antiguo Testamento. Nosotros lo conocemos en el Nuevo como el amor ágape, ¿verdad? El amor filos, el amor eros, el amor ágape, o sea, el amor de Dios, ese es en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento también hay ejemplos y les pongo las citas en el YouTube cuando suba el video. Pero básicamente el amor de Dios se divide en 3 partes, en 3 niveles, y los 3 son maravillosos. En el hebreo, la primera forma que se describe es el amor hasid, y no tiene una definición, se escribe gesed, pero no tiene una definición, o sea, es imposible describir el amor de Dios, y es el amor por todo el mundo. Dios ama a todos, este es el corazón de Dios. Pero luego entra a veces en un mismo versículo describe los tres tipos de amor, y es como el hasid, es como entrar a un orfanatorio y sentir el amor por todos los niños que están alrededor, ¿verdad? Pero luego describe una palabra que se llama Hanán, después de Gesed. Y Hanán es como ver a un niño dentro del orfanatorio y tomarlo y levantarlo a que agarre una galleta, ¿verdad? Ya es un poquito más selectivo. Y la tercera forma es Raján, y Raján es adoptar a ese niño, adoptarlo como de uno, ¿verdad? Entonces, esos son los 3 diferentes, y eso es lo que Dios hizo con nosotros. O sea, mandó a su Hijo a morir por todos nosotros, el amor de todo el mundo, Gesed o Hasid. Y luego el amor Hanán, en el que todo aquel que decida por Jesucristo lo selecciona, lo toma, y el Raján lo adopta, ¿verdad? Es de él, hace la adopción completa. Entonces, sinceramente, yo me siento muy privilegiado de que el velo que tenía puesto antes, o sea, lo haya quitado el Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de ser así. Entonces, gracias a Jesús por eso. Bueno, antes de dar el inicio, quiero, de parte del Señor, lo sentí desde ayer o antier, y hoy durante el día, quiero bendecirlos de parte de Dios, hermanos, antes de comenzar el estudio, y quiero que tengan un corazón receptivo de parte de Él. Así que les pido que inclinen su rostro, y en el nombre de Jesús voy a declarar esa bendición sobre sus vidas, sobre todo donde ustedes pongan su mano. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso quiere decir que Él pagó absolutamente por todas las cosas que las tinieblas nos puedan arrojar a nuestras vidas. La palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos a Él por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de la paz que disfrutamos fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. De manera que cuando Él recibió la carga de todo el pecado nuestro, de toda la humanidad, se pagó legalmente por todo asunto de las tinieblas, por todo pecado, por toda enfermedad, por toda necesidad que podamos tener. Él lo llevó en la cruz, en el huerto de Getsemaní y en el infierno. Pagó y quedó legalmente pagado
todo asunto delante de Dios, la justicia de Dios se cumplió perfectamente. Pero eso es nada más la parte legal de la maldición, la cual nosotros en ningún punto de nuestras vidas debemos de recibir como de nosotros, sino resistirla y decirle, tú ya estás pagada, no tienes autoridad sobre mi vida. Y además de eso, hermanos, o sea, la bendición que nos trajo en el mismo versículo, porque dice para que la bendición de Abraham viniese sobre nosotros, al pueblo gentil también. De manera que toda la bendición que recibió Abraham cuando Dios le dijo, y acontecerá que si escuchares atentamente mi voz, vendrán sobre ti todas estas cosas y te alcanzarán. Y lo comenzó a bendecir, y esa bendición está sobre el linaje de Abraham, que somos nosotros y todos aquellos que crean en Jesús. De manera que ustedes, cada uno de ustedes, no tienen parte con la maldición, y cada asunto que esté desordenado y que el enemigo quiera traer sobre ustedes, resístanlo en el nombre de Jesús y pónganlo y díganle, Jesús pagó legalmente por todo asunto de las tinieblas y a mí no me pertenece. Te resisto, maldición, no tienes parte en mi vida. Y reciban la bendición de Abraham, que la voy a hablar sobre ustedes ahorita en el nombre de Jesucristo, de manera que somos parte del linaje de Abraham, y como escuchamos atentamente la voz de Jehová, nuestro Dios, en Cristo Jesús, vendrán sobre ustedes, sobre cada uno de ustedes, vendrán estas bendiciones y los alcanzarán. Benditos serán en la ciudad y benditos serán en el campo, benditos serán en el trabajo donde estén, voy a parafrasear. Bendito será el fruto de su vientre, sus hijos son benditos, los que tienen y los que vienen. Bendito es el fruto de la tierra que Dios les dio para que poseyeran. Bendito es el fruto de sus bestias, de la cría de sus vacas, de sus rebaños, de los negocios que Dios les ha dado en el lugar que los llamó a estar. Bendito es la canasta y la arteza de amasar de sus casas, sus alacenas estarán siempre llenas y nunca faltará absolutamente nada en su casa ni en las demás, de manera que tengan para dar y sobreabundar en las personas y dar siempre para toda buena obra. Bendito será cada uno de ustedes en su entrar y bendito será cada uno de ustedes en su salir. Jehová derrotará a los enemigos que vinieran contra ustedes. Por un camino entrará el enemigo, o querrá entrar el enemigo contra ustedes, pero saldrá huyendo delante de ustedes por 7 caminos diferentes. Jehová enviará su bendición sobre los graneros, sobre sus trabajos, sobre las cuentas de sus bancos, sobre sus cuerpos, de manera que todo donde pusieren sus manos será bendecido, y bendecirá la tierra que les ha dado. Y Dios los llama y los confirma hoy como pueblo santo suyo. Y verán todas las personas de alrededor nuestro que el nombre de Jehová es invocado sobre nosotros y nos temerán, dice, en reverencia por lo que está sucediendo en nuestras vidas. Los hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de su vientre, en el fruto de su bestia, en el trabajo donde estén, en el fruto de su tierra, en el país que Jehová juró a sus padres que les había de dar. Abrirá Jehová su buen tesoro sobre sus vidas, para enviar la lluvia a su tierra a su tiempo, y para bendecir la obra de sus manos. Y ustedes, hermanos, de parte de Dios, prestarán a muchas naciones, pero no pedirán prestado. Los pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarán encima solamente,
encima solamente y no debajo. Si no se apartan de las palabras que yo os mando hoy. En el nombre de Jesús, las declaro sobre sus vidas, de manera que por causa de la obediencia que ustedes tienen delante de Dios, las ventanas, como dice la palabra, de los cielos han sido abiertas y derramada bendición hasta que sobreabunde sobre ustedes. Y todo, lo voy a decir desde ahorita, lo voy a mencionar 2 veces este versículo, pero se los voy a volver a decretar. Y todo lo que el enemigo, que en la palabra dice, y todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta comió en todos estos años y destruyó, será restituido en el nombre de Jesús en sus casas. Y lo que estaban diciendo ahorita, el tiempo será redimido y van a recibir en muy poquito tiempo 7 veces lo que el enemigo les robó, en el nombre de Jesús. Así que sobre sus vidas reciban esa bendición en acuerdo con la palabra. Amén. Amén, así sea. En el nombre de Jesucristo. Este año ha sido ya en varias ocasiones declarado como el año de la puerta abierta, el año de la gloria, el año de la bendición. Se van a comenzar a ver grandes cosas sobre sus vidas. Tengo que decirles que tienen que ustedes estar, primero que todo, en acuerdo con eso y estar declarando sobre sus vidas esa gloria. Les encargo a los hermanos y a las hermanas también, o sea, que los que tengan en su corazón, y espero que sean todos, que estén orando para que la gloria sea derramada sobre este estudio, sobre sus casas, ¿verdad? Pero también hay que llamar esa gloria a que venga a este lugar. O sea, queremos la manifestación total y la puerta está abierta completamente. Se han dado ya varios versículos de los diferentes ministerios que el Señor ha llamado de palabra de fe. Y sobre ellos, uno de los que mencionan es el de Apocalipsis 3:20, creo que es, aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Dice Jesús, aquel que abra la puerta y entre, cenará conmigo y yo con él. Entonces, son versículos de la puerta abierta, en los cuales hay una gran bendición que va a comenzar este año, hermanos, este año. Y hace 4 días o 5, en la noche antes de despertar, el Señor, había yo escuchado algo ya de la puerta abierta, la profecía que se está dando. Pero antes de despertar, el Señor me dijo, la puerta está abierta. Y me acordó de los versículos que había oído en el internet. Pero me cambió el versículo. O sea, además de los que yo me estaba acordando, el Señor me dio 2, y uno está en Apocalipsis 3:8 y el otro en Apocalipsis 4:1. Ajá. Entonces, el final y siento que el Señor está profetizando, el final de la puerta abierta que va a iniciar en este año, de hecho ya inició, el final de la puerta abierta, Apocalipsis 3:8 la declara como, he aquí yo he puesto delante de vosotros una puerta que nadie puede cerrar. Pero Apocalipsis 4:1 dice, y aquí vio Juan en el cielo, volteó al cielo y vio una puerta que estaba abierta. Y oyó una voz que le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de venir. Entonces el final de la puerta abierta, hermanos, va a ser el arrebatamiento. Ese es el final. Y eso fue lo que el Señor me estuvo mostrando en esa noche. No
No les doy fecha porque no tengo fecha. Pero como se están mostrando y poniendo todas las cosas, la culminación de la puerta abierta va a ser Apocalipsis 4:1. Cuando el Señor, con voz de mando y voz de trompeta, llame a su novia, a su cuerpo, y sea arrebatado juntamente con Él en las nubes. Amén. Entonces, les pido que estén orando por la manifestación. Oren la gloria para que venga a este lugar. Y sí necesito de sus oraciones. Así que se las pido, por favor, en el nombre de Jesús. Y les digo esto porque que lo reciban primero, porque ya nos fue concedido en la sangre de Jesucristo. Apocalipsis 12:11 nos da 2 requisitos para que todo cristiano sea vencedor. Y uno de ellos dice, y vosotros habéis vencido ya. Y el primero que da es, por la sangre del Cordero, 1. Y luego, por la palabra de vuestro testimonio. Entonces yo puedo estar en la corte y mi abogado en un lado, que es Jesucristo, y mi abogado que está en un lado no va a perder absolutamente ningún caso. Pero si yo estoy en el estrado y el juez me pregunta, ¿cómo te declaras? O entro en acuerdo con mi abogado o no entro en acuerdo. Entonces la sangre del Cordero es una, pero yo tengo que decir también con mi testimonio, sí, Jesús me sanó y yo soy sano por las llagas de Jesús. No puedo decir, Jesús me sanó, pero yo no sé cómo me vaya a ir la semana que entra, porque estoy sintiéndome muy mal. Eso no es un segundo testimonio. Entonces tenemos nosotros que entrar en acuerdo con eso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces, ahora sí, vamos a entrar en la cuarta sesión y es acerca de la eclesía, que es lo que hemos estado hablando. Y en esta ocasión vamos a hablar del tercer grupo que nos falta. Muy probablemente nos vayamos a 2 sesiones. El primer grupo que vimos fue el grupo de los gentiles, las naciones, los goim. El segundo grupo fue el grupo de los judíos, que vimos la semana pasada. Y esta semana vamos a ver el grupo precisamente de la eclesía. Vimos 2 versículos como fundamento. El primero, se los vuelvo a recordar, está en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, en donde se nos insta a que estudiemos con diligencia para presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, usando bien la palabra de verdad. ¿Ok? Entonces, usar bien esa palabra de verdad es disectar la palabra, con la palabra, lo que la palabra alumbra en nuestro interior y muestra como problema. Entonces, la palabra es luz, la luz separa, porque la palabra separa hasta lo inseparable de la ciencia, separa el alma del espíritu. Si quieren algo difícil de separar, el alma del espíritu es muy difícil, hermano. Pero la palabra lo hace, es luz y separa y divide. De manera que cuando alumbra en nuestro interior la palabra de Dios y toca ahí un lugar en nuestro espíritu, que en respuesta a nuestro espíritu toca algo que tenemos en la carne, es necesario atenderlo y comenzar a hacer esa separación, como un bisturí, ¿verdad? El segundo versículo que dijimos fue en 1 Corintios 10:32, y en ese versículo se nos dice, no seáis ofensa ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. A ninguno de los tres. Debemos de estar en paz con todos. Pero identifica claramente los 3 grupos diferentes que existen. 2 de ellos se manifestaron en el Antiguo Testamento
los judíos y los gentiles, y en el Nuevo Testamento se añadió uno más, que fue el grupo de la eclesía, que no existía anteriormente. Ahora, ustedes me pueden decir, como muchas personas dicen, incluso algunos de nuestros hermanos mesiánicos lo establecen como que la eclesía es la asamblea que había en el Antiguo Testamento o las sinagogas. Es cierto que representan a una congregación, a una reunión, a un grupo de personas. Y es cierto que Dios los llamó de entre las 70 naciones también y los escogió como la porción de Jacob. Es la que tomó heredó Jehová, la nación de Israel. Pero en ninguna manera describe lo que se describe en el Nuevo Testamento como la descripción de los que forman esa iglesia, ese grupo. O sea, en el Nuevo Testamento se describe de toda lengua, de toda raza, de toda tribu, de toda nación, son llamados aquellos para venir a formar esa iglesia. Y la nación de Israel es una sola. No califica para formar la eclesía. Puede ser parte de la eclesía, pero no es la eclesía. Entonces la eclesía se comenzó a formar a partir de la resurrección. Cuando Jesús resucitó y luego subió al cielo, envió al Espíritu Santo, al Consolador, para que viniese a habitar dentro de nosotros y comenzar así en Pentecostés a formar de todo grupo, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, parte de ese cuerpo. ¿Ok? Y lo vamos a ver con un poco con más detalle más adelantito. Bien, la primera mención, o sea, en el Antiguo Testamento se menciona a las congregaciones precisamente como asambleas, como congregación, como sinagogas, y a todas ellas describe a un grupo de personas reuniéndose. Pero ninguno califica como eclesía por muchas razones, hermanos. Otra de ellas es porque el Espíritu de Dios aún no venía sobre las personas. No podían entrar en contacto. Lo espiritual y lo carnal no podía estar en contacto uno con el otro. Porque la santidad de Dios hubiera deshecho completamente la carne. Y eso lo vimos en el monte Sinaí cuando Dios habló y le dijo a Moisés, no dejes que ni siquiera se acerquen y toquen el monte, ponlos a una cierta distancia, por la santidad de Dios. Menos que Dios hubiera venido sobre ellos y hubiera entrado, los hubiera completamente, hubieran quedado puras cenicitas. Entonces, la resurrección califica a la eclesía en Pentecostés para venir y formar parte del cuerpo de Cristo con el Espíritu de Dios dentro de las personas. No solamente no era que no nos podíamos acercar al monte, no, ahora Dios dijo, voy a ustedes y se asentó sobre cada uno de ellos con lenguas de fuego y no se murieron. Porque Jesucristo calificó y nos hizo aptos para eso. Claro, a todos aquellos que creemos y recibimos el Espíritu de Dios. Entonces, la primera mención que se hace en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia la hace nada más y nada menos que Jesucristo, ¿verdad? Y la hace en Mateo 16, vamos a leerlo. Hemos escuchado muchas veces esos versículos, pero cada vez, hermanos, siempre hay una revelación más arriba. Y hoy yo estoy seguro que van ustedes a entender un poquito más acerca de lo que dice, lo que
nos da como enseñanza, y en el versículo 15 dice, les dijo Jesús a los discípulos, les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el ungido, ¿verdad? Eso significa Cristo en griego y en hebreo Mesías. Es el ungido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado o bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que me acabas de decir no te lo reveló tu carne, no te lo revelé yo, ni te lo reveló sangre alguna, sino mi Padre que está en los cielos. De Él recibiste esa revelación. Y yo también, dijo Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y la palabra Pedro viene de Petros, que es una piedrecita chiquita. ¿Ok? Y sobre esta roca, que es la palabra Petra, es una roca completa. Y curiosamente, Jesús les dio esta revelación en el monte Hermón. Después a ver si se las pongo en el YouTube, donde está una cueva ahí muy bonita, pero es el monte Hermón es el monte que delimita a Siria y a Líbano con Israel, la montaña esa grande. Entonces Jesús les dio esa revelación en esa roca, es una roca grandísima, y le dijo, tú eres una piedrita de las que hay aquí, pero yo soy la roca. Pero no se estaba refiriendo directamente a él. Cuando Jesús dijo en el versículo 18, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está haciendo referencia a la revelación que Pedro acababa de recibir. ¿Ok? No a su persona, claro, él es el fundamento, él es la roca, y sobre esa roca tenemos que tener nosotros mucho cuidado cómo sobreedificamos, porque no puede ponerse otro fundamento fuera de Jesucristo. Él es el fundamento. Pero cuando Jesús le dijo esto a Pedro, le dijo, sobre esta roca, sobre esa revelación que tú acabas de recibir de parte de Dios, de que yo soy el ungido, el Hijo del Dios viviente, sobre esa revelación yo voy a establecer mi eclesía. ¿Ok? Y tú, Pedro, eres una piedrecita, un pedacito de piedra de esa roca. Y sobre esa piedra va a ir poniéndose una y otra y otra y otra y otra, y se va a ir construyendo un edificio vivo. De hecho, ahorita lo vemos como cada uno de nosotros somos piedras vivas en ese edificio, piedras vivas. Pero Jesús mostró en ese versículo la primera mención, y la primera mención es muy importante, porque normalmente aclara lo que va a significar todas las demás veces que se mencionan en los demás libros o capítulos o Nuevo Testamento. Sigue siendo ese principio la misma definición. Entonces la palabra eclesía que Jesús tomó, la escogió con mucho cuidado, dentro de muchas otras palabras que podía haber escogido. Pudo haber dicho asamblea, pudo haber dicho sinagoga, pudo haber dicho otra descripción para ese grupo nuevo que estaban haciendo. Pero escogió eclesía.
igual que Pablo. Pablo no escogió sinagoga y era judío de judíos. Escogió la palabra eclesía por las connotaciones que tiene, por lo que representa esa palabra. Y fue usada primeramente en Grecia. Ahorita vemos un poquito acerca de eso. Pero esa fue la primera mención que se dio. Y luego, les dije, en Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, se nos describe a nosotros Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, bueno, desde el 4, dice, acercándoos a Él, piedra viva, a Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ¿ven? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando se describe a Jesús como la piedra del ángulo, como el fundamento, recuerdo hace ya tiempo que les mencioné y les puse unas diapositivas de la palabra piedra en hebreo, que es Even. Y la palabra Even, piedra, está formada por dos consonantes. Una es la Aleph y la otra es la palabra Ben, que es padre, hijo. Even, Aven es padre, Ab, y Ben es hijo. Entonces la misma piedra está representando al Padre y al Hijo, a los dos. ¿Okay? Entonces Jesucristo es la piedra angular que fue desechada. Pero sobre esa piedra se está construyendo la eclesía. ¿Ok? Bien, entonces, esa es la primera mención. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, hay un pequeño indicio de lo que había de venir. No se menciona como eclesía, pero sí quiero que ustedes entiendan que se está hablando de todos nosotros. En el Salmo 22, el Salmo 22 es un salmo mesiánico que está profetizando la muerte de Jesús y el sufrimiento de Jesús en la cruz. Y es algo que el Espíritu de Dios le da al rey David por adelantado de la pasión de Cristo, del sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Y se lo da, o sea, estamos hablando de 800 años, más o menos 700 años antes de Cristo, en que el Espíritu Santo lo muestra y se lo da al rey David. Y es precioso porque describe paso a paso lo que Jesús sufrió en la cruz. Cómo el Padre se separó de él, porque las tinieblas estaban viniendo sobre él. Y cómo el cuerpo de él fue a tal grado deformado que fue irreconocible ya delante de las personas que lo estaban crucificando. Y cómo en sus últimos momentos los demonios lo rodearon y estaban esperando su último aliento para poder entrar y tomar el espíritu y llevarlo al infierno, hermanos. Eso es lo que está describiendo aquí el Salmo 22. Y muchas personas no lo toleran, no lo entienden. Y su reacción es agresión hacia los que predicamos la verdad. Yo no me voy a detener por nadie, porque esto fue lo que el Señor sufrió por cada uno de nosotros.
Y lo que aquí está representado no opaca o no minimiza la obra de Jesús, lo exalta más, porque no solamente sufrió en la carne y en el alma, sino también en el espíritu. Y lo levanta. Si algo debe de hacer esto que estamos viendo aquí, es levantar más lo que entendemos de Jesús y glorificar más su nombre, por lo que hizo por nosotros, lo que estuvo dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Pero después de que habla de todo esto, al final del Salmo 22, dice, y las Biblias que ustedes tienen no lo mencionan. La única Biblia que yo he visto que lo tiene, que se atrevió a escribirlo, es la Biblia amplificada, The Amplified Bible. Ustedes lo pueden leer ahí. Porque al final, cuando él está leyendo, declarando este salmo que tomó antes de morir y durante su transporte al infierno, fue declarando esta verdad y cómo su victoria estaba en Dios, aun cuando iba hacia abajo e iba a pagar por nuestros castigos, lo que a nosotros nos correspondía. Y en los evangelios ustedes pueden ver cuando Jesús dice, consumado es. Ese es el final del Salmo 22. Pero las personas, los traductores no se atrevieron a poner eso, hermanos. Pero sí lo pueden ustedes ver en el hebreo, en el original y también en la Biblia amplificada. Ahí lo pueden buscar y cómo está escrito así. Pero en el versículo 31, lo que es el último para la Reina Valera, dice lo siguiente. Dice, vendrán, les voy a leer el 30, la posteridad les servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Hasta la última generación va a ser contado esto. Y lo estamos viendo. ¿Cuántos años han pasado y estamos todavía contando esto? Por algo es el libro más vendido y más con más copias de todos los tiempos, la Biblia. Vendrán hasta la postrera generación, y esa postrera generación vendrá y anunciará su justicia. A pueblo no nacido aún, está hablando cuando está en el infierno, y se está profetizando de esto. Y dice, a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Y la Biblia amplificada dice, consumado es. Se acabó. Pero está anunciando proféticamente un pueblo que todavía no había nacido en el Antiguo Testamento. ¿Cuál creen ustedes que es eso? La iglesia. Las naciones ya estaban. Los judíos, Israel ya estaba. ¿Cuál faltaba? El pueblo que iba a anunciar su justicia. Todos aquellos que creamos, de los gentiles o de los judíos. ¿Ok? Bien. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo es la palabra de Dios. Bien, ese es el segundo. Y luego en Isaías 28, les quiero leer algo que encontré en mi estudio, en mi tiempo de estudio acerca de este tema. Y en Isaías 28 se habla de la piedra angular y se habla también de esas puertas del Hades que no van a prevalecer contra la iglesia. Ok, entonces, en Isaías 28, por cierto, Isaías 26, proféticamente está hablando también del arrebatamiento. Si ustedes quieren también irse al Antiguo Testamento y demostrar que ya se hablaba de ese arrebatamiento, ahí en Isaías 26 lo pueden encontrar. Isaías 26. No, todo el capítulo, lean. Ok, entonces, en Isaías 28, el versículo 16, dice lo siguiente.
Les voy a leer desde el 14. Dice, por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo de Israel, que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Claramente está hablando de Jesús, ¿verdad? Como la piedra que puso como fundamento. Y en el versículo 18 de Isaías 26 dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte. ¡Ah, hijo! Gloria a Dios. O sea, cuando esa piedra sea puesta en Israel, ese pacto que ustedes hicieron va a ser anulado. La muerte no va a poder tener ya agarre sobre ustedes. Y es exactamente lo que sucedió en nuestras vidas. La muerte, el pacto que había de muerte por parte de Adán y que todos nosotros vinimos por las generaciones, fue anulado, hermanos. Nunca más veremos muerte. Nunca más. Lo que veremos es la vida de Jesús. Por la eternidad. Amén. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo ahí lo que dice. Ok, ahora nos vamos a ir a Hechos, al libro de Hechos, y en el libro de Hechos vamos a traer la presentación que Dios le dio a los judíos, que son los receptores de los oráculos de Dios, de la palabra de Dios. Y en este caso voy a hablar de Pedro y también voy a hablar de Pablo, de dos partes. Pero en Hechos 11, les voy a dar del versículo 1 al 18, les voy a leer de corridito algunas partes y otras no. Pero lo que se está escribiendo es cómo Dios le habló también a los gentiles, ¿ok? Para venir a formar parte de la eclesía. Dice, y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Ok? No hay duda. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles, por orden, lo que le había sucedido a él, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las 4 puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, y fueron conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, fueron a Cesarea, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Él te hablará palabras. ¿Dónde voy? Por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, aquí ya estaban los primeros siendo llamados de las naciones a venir a formar parte, junto con los judíos que creían en Jesús, a formar parte de esta eclesía. Ok, ahora vamos a Efesios. Vamos a leer un poquito de escritura, pero quiero que ustedes mismos se anclen sobre esta verdad. Y en Efesios 3, versículo 1 al 9, dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Están escuchando? Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Bien, ahora vamos a leer Efesios 2, 11 al 15. Una hoja atrás, y dice, por tanto, dice Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la circuncisión hecha con mano en la carne, por los judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De los dos creó un solo y nuevo hombre, un solo y nuevo grupo, llamado la eclesía. De los judíos, de los gentiles, llamó un nuevo grupo y lo hizo el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Gálatas 3. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, en el ungido, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ¿están escuchando? No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, se los he dicho en otras ocasiones, si ustedes son
parte de las naciones, que la mayoría, yo creo que todos aquí somos, a menos de que allá por nuestra ascendencia exista algunos judíos, todos nosotros sabemos que venimos de las naciones, de los gentiles. Pero por causa de la palabra, de lo que está escrito, de lo que se nos está diciendo en acuerdo con la palabra de Dios, cuando nosotros fuimos llamados y el velo fue quitado y dijimos, Jesucristo es nuestro Salvador, es el Salvador de toda la humanidad. Yo te recibo, Señor. ¡Bum! Dejé de ser gentil y pasé a ser iglesia. Dejé de ser ciudadano de ese país. Literalmente tienen que ustedes que comenzar a verse así. Y pasé a ser ciudadano del cielo. Cuando la Biblia dice que nacemos de nuevo, la palabra del griego que es tomada es nacemos de arriba. Consúltela. Entonces, nuestro nacimiento viene de arriba y fuimos enviados, aunque ahorita no lo manifestemos o lo comprendamos en su totalidad, fuimos enviados del cielo como nuevas criaturas, siendo ciudadanos ahora del cielo para desarrollar una misión aquí en la tierra. Cada uno de nosotros tenemos nuestro llamado y tenemos que atender a ese llamado. Cada uno de ustedes tiene ese llamado. En su caminar con Jesús, y parte de eso es lo que están haciendo ahorita, siendo instruidos y descubriendo cuál es ese llamado, van a ir caminando cada vez más. Ustedes sigan caminando y van a ir caminando y van a ir viendo con más claridad cuál es el llamado que Dios tiene para ustedes. No se detengan, hermanos, porque Dios no se los va a hacer, no se los va a depositar sobre sus vidas como un jarrón de agua, así como le hacían en el internet con los hielos y el agua fría, así. No, Dios no hace esas cosas, porque si así fuera, nosotros con la bocota que tenemos, lo perderíamos en un instante, porque lo haríamos al ver al mundo y Satanás se encargaría de quitar o de viciar, de entorpecer ese llamado de Dios. Pero si vamos caminando por fe, vamos a ir quitando una puerta y luego la otra, y nos vamos a ir hallando hasta que entremos. Y ahorita estamos entrando en la puerta abierta. Ahora, en esa puerta abierta, hermanos, va a haber manifestaciones que la iglesia primitiva, bueno, Jesús lo dijo, mayores obras haréis. Va a haber esa manifestación de cosas como Jesús las hacía en su ministerio terrenal. Instantáneas, hermanos. Y ahorita vamos a ver una visión que les quiero contar, que ya se las he descrito, recomendado en el internet. Bien, antes de entrar en eso, si yo soy entonces gentil, vengo aquí en medio. Si soy judío, si pertenezco en alguna forma al linaje de los judíos y conozco a Jesucristo, entonces voy a venir y voy a formar parte de la eclesía y voy a dejar de ser aunque viva en Israel, y voy a formar parte de este nuevo grupo. ¿Ok? Ok, vamos, antes de entrar en la visión, vamos a Romanos 9. Romanos, el libro de Romanos, capítulo 9. Versículo 23. Dice, ¿ya estamos? Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Ok? Ahí están los dos grupos. Se quitó la pared intermedia y quedó un nuevo grupo llamado la eclesía, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, la novia
Se conoce, con diferentes nombres. Y ahí hay un misterio que también vamos a ver más adelante. Cuando la Biblia habla en Apocalipsis acerca de la Nueva Jerusalén, por ahí se dice en varias corrientes teológicas que esa es la esposa de Jesucristo. Entonces no permitan que eso entre en ustedes. La eclesía es femenino y es llamada como el cuerpo de Cristo. Y nosotros vamos a habitar en un lugar que Dios preparó para nosotros, que es la Nueva Jerusalén. Los judíos van a habitar físicamente la Jerusalén de abajo, nosotros la Jerusalén de arriba. Y va a haber movimiento interespacial, de los que podamos hacerlo, pero sí va a haber. ¿Ok? Ahora, dice en el 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo a vosotros, no sois pueblo mío, allí serán llamados hijo del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere, fíjense qué interesante, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Saben ustedes qué porcentaje de judíos han recibido a Jesucristo hasta el día de hoy? Un poquitito más. Pero es un porcentaje sumamente pequeño. Ahora, cuando dice, van a ser salvos, es que van a venir al conocimiento de Jesucristo como su Salvador y van a formar parte del cuerpo de Cristo. Pero no quiere decir que los demás hayan sido desechados y se van a ir al infierno. No lo vean así, hermanos. La dispensación en la que estamos viviendo es la dispensación de la gracia, y esto vamos a entrar la semana que entra, y en esa dispensación de la gracia entramos todos aquellos que creamos en Jesús. Pero los judíos que no reciban esa salvación van a ser ministrados por un grupo de 144,000 judíos, hablando el evangelio, celosos, vírgenes, y van a hablar la venida del reino de Dios a establecerse sobre la tierra, y van a pasar al nuevo milenio, y van a seguir con el templo, y van a seguir haciendo lo que no hicieron en su llamado. Y van a ser cabeza de naciones, pero no tiene nada que ver con la eclesía que va a gobernar de la Jerusalén de arriba, el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. ¿Ok? Lo vemos la semana que entra un poquito más. Bien. Estamos en el 11. ¿En cuál estamos? 9:24. Ok. 27. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Amén. Así sea. Ok. Entonces, ya dejamos muy claro que el Nuevo Testamento establece un nuevo grupo y ese grupo está formado de esas dos grupos, ¿verdad? Todos los que sean llamados, los que atiendan a ese llamado. Y también ya establecimos que el Señor llamó tanto a judíos como a gentiles, porque Él anda buscando una familia, no un grupo de personas. Ahora, esa eclesía, hermanos, fue llamada, como dijimos, mostrada por Jesucristo, primero, no con detalle, pero mencionado en Mateo 16 al 18. Y luego por Pablo, porque fue el ministerio que Dios le dio a los gentiles. Y fue una iglesia muy poderosa.
con grandes señales y maravillas. Pero después vino una época en la que como que se vio que dejó de existir. No dejó de existir, pero se sintió como que dejó de existir. Excepto con señales en ciertos lugares. Y es lo que se llama el oscurantismo, que duró hasta el siglo XVI. Del siglo XVI en adelante, con la imprenta de Gutenberg y Martín Lutero, comenzó una pequeña revelación de la palabra de Dios que había sido escondida por tanto tiempo. De manera que a él le vino, siendo un monje en el catolicismo, le vino la revelación de que el justo por la fe vivirá. Y eso fue suficiente para que transformara su vida y es llamado como el reformador, uno de los reformadores, ¿verdad? De la iglesia. Y poquito a poquito, hermanos, la luz de la palabra, una palabrita aquí, una palabrita allá, y pasaron los años, hasta que en el siglo XX, y les estoy hablando de los años 20, 30, 40, 50, por primera vez comenzó la palabra de Dios a tomar una fuerza y un poder que no había tenido antes. Y un día, al hermano Tommy Hicks, que yo les dije que podían ustedes consultar esa visión en el internet, la pueden consultar. Pongan en Google Tommy Hicks, T-O-M-M-Y, ¿verdad? Y luego T-O-M-M-Y, H-I-C-K-S, H-I-C-K-S, Hicks. Y van a tener la visión, son como 6 hojas nada más. Y se las quiero resumir porque es una visión que Dios le dio al hermano de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Fue cuando comenzó otra vez a retomar lo que ya se había formado cuando fue anunciada por Jesús, vino la resurrección y Pablo fue llamado al ministerio de los gentiles. El cuerpo ahí estaba. Y vean cómo se lo dio el Señor al hermano Tommy Hicks. Dice, y me voy a estar apoyando un poquito en algunas de los puntos porque sí quiero cubrirlo todo. Y sí la he leído algunas veces, pero no me la sé tampoco de memoria, ¿verdad? Pero la visión básicamente fue dada él estando en Canadá en 1961. Y el hermano había sido llamado como un ministro del Evangelio a Argentina. Y allí en Argentina fue a sustituir a un ministro y le tocó a él ministrar al general Perón. ¿Se acuerdan ustedes de Evita Perón? Bueno, el esposo de ella. Perón tenía una enfermedad deformativa en su piel. Poco a poco se iba desfigurando. No tengo yo el nombre así médicamente, pero eso es lo que le estaba ocurriendo. Y el hermano Tommy Hicks oró por él y su piel fue como de bebé. Quedó sano de ese azote. Entonces, estando él de vuelta, él es americano, pero él estando en Canadá en 1961, estando dormido, vino visión en la noche y vino 3 veces en esa noche y exactamente los mismos pasos le describió Dios y los comenzó a él a ver. Entonces dice el hermano que en su visión se veía él estando sobre la tierra, o sea, desde el cielo. Estaba arriba y podía ver la tierra hacia abajo.
de frente al norte, así lo describe, al Polo Norte, y podía ver él las naciones, las tribus, las diferentes lenguas, y podía asociar algunas naciones con las que había visitado. Vaya, sabía qué es lo que estaba viendo, y estaba viendo la tierra. Y entre relámpagos y truenos que podía él notar en la visión, podía vislumbrar sobre la tierra algo que parecía como un gigante. Y el gigante era de tal manera sobre la tierra que los pies tocaban el polo norte y la cabeza el polo sur, y sus brazos estaban abiertos de océano a océano. Entonces podía él entender que era un gigante lo que estaba viendo. Y en varias ocasiones lo ve él como asombro porque no sabía qué estaba sucediendo. Y podía ver que ese gigante estaba cubierto con basura de los pies de la cabeza hasta los pies. Y que de repente quería moverse o hacia un lado o hacia otro, o levantar su cabeza para tomar aire. Y cuando él hacía eso, miles y miles y miles de pequeñas criaturas corrían y se escondían en la parte oscura de la tierra. Pero cuando el gigante volvía a estar en paz, regresaban esas criaturas y lo volvían a cubrir totalmente. Entonces claramente está hablando de lo que está sucediendo, lo que le sucedió a la iglesia desde el principio, hermanos. Cómo quedó oculta, y esto es lo que Dios ha estado revelando a mi espíritu, de cómo la iglesia quedó completamente oculta, ¿verdad? Y llena de mentiras, y llenas de diferentes teologías, y llenas de tradiciones, cubierta por las criaturas esas, que sabemos que es lo que representan, ¿verdad? Y de repente dice que veía al gigante sentarse y luego comenzar poco a poco a levantarse, a ponerse sobre sus pies, al grado de que su cabeza llegaba hasta las nubes, la cabeza del gigante. Y alcanzaba él, cuando se levantaba, alcanzaba él a limpiarse de esa basura, de esas pequeñas criaturas que lo querían cubrir. Y cuando se estuvo de pie totalmente, dice que vio nubes de un color plateado muy hermoso, un color plateado muy, muy bonito. Y esas nubes comenzaron a llover luz líquida. Y si ustedes han investigado algo por ahí, ya ha habido varias instancias en las que varios hermanos hablan de eso. En estos tiempos, de que no lo pueden explicar, pero reciben sobre ellos algo que parece ser luz líquida y entra sobre ellos. Y el gigante, en la medida que fue recibiendo esa luz líquida, se fue derritiendo de sobre la faz de la tierra. Le llovía la luz líquida y se iba derritiendo, hasta que llegó a tierra completamente, y de pronto el hermano en la visión desde arriba vio miles y miles y cientos de miles de personas que iban sobre la faz de la tierra a todos los lados, a todas las naciones. O sea, se convirtió en personas esa luz líquida. Y en ese momento dice él que hubo otro relámpago que pudo apreciar. Y que en ese relámpago lo que vio ahora fue una imagen de alguien que estaba arriba, vestido de ropas blancas. Y lo pudo identificar como el Señor Jesucristo. Entonces dice el hermano que la figura que vio
dice que tenía su brazo extendido y con su dedo apuntaba a una persona y luego a otra en otra persona y luego a otras, y así a miles y miles de personas sobre las diferentes partes de la tierra. Y a cada una que apuntaba, dice que fluía esa luz líquida sobre la persona y venía la unción sobre los que lo recibían. Venía la unción. Y cada persona que recibía esa unción y el llamado que Dios estaba dando a ellos, quedaba libre de enfermedades, libre de azotes, libre de las cosas que lo estaban perjudicando. E iba en el nombre de Jesús y llevaba lo mismo a otras naciones. Hacía lo mismo. Pero dice el hermano que de repente hubo una tragedia, así la describe. Dice, y hubo una tragedia, a todas las personas, a todas las que estaba apuntando el Señor, dice, muchas de ellas no recibieron el llamado y retrocedieron de la unción que el Señor les quería dar. Y parecía como que esas personas que eran llamadas, las tinieblas los cubrían. Y yo puedo identificar eso, hermanos, en muchas personas que han tenido su llamado y de alguna manera se han olvidado y se han vuelto a revolcar con el mundo y entran en esas tinieblas. Parecería como que lo santo, lo de Dios lo dejaron y el mundo inmediatamente los vuelve a cubrir. Sí ha habido muchas personas así. Ahora necesitamos estar orando continuamente para que eso no suceda, porque de la palabra, no estamos buscando eso. Pero la palabra nos advierte que todo aquel que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Verdad que dice así? Entonces debemos de estar continuamente alimentándonos de esa palabra de Dios. Bien. Ok, entonces, dice el hermano que las personas que sí recibieron el llamado, iban y en el nombre del Señor decían a las personas a las que eran enviadas, sé sano. Y la misma luz líquida fluía a través de sus manos hacia ellos y eran librados de sus azotes. ¿Ok? Entonces estamos hablando de algo que yo quiero que ustedes asocien con la puerta abierta. Porque es precisamente lo que va a suceder, según lo que yo estoy entendiendo, pónganlo en un ladito así, para que lo estudien, pero según lo que yo estoy viendo y lo que estoy entendiendo, va a durar un año sabático, en el que la iglesia no se va a ir antes de que el poder de Dios sea demostrado en su totalidad, como lo hizo con Jesucristo. Pero lo van a hacer aquellas personas que reciban ese llamado y hagan lo que el Señor les está mandando a hacer. Esa es la puerta abierta. Y su culminación va a ser 7. Si nosotros creemos en las fiestas mesiánicas como la manifestación del Mesías en las primeras 4 y en las últimas 3, tenemos que también asociar esta parte como que la culminación del año sabático o de la puerta abierta va a ser el arrebatamiento. ¿Ok? Y lo vamos a ver un poquito más en la visión. Dice que le dijo Dios, en los postreros días restituiré, y eso lo vimos ahorita en Joel, restituiré los años de que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta destruyeron. Y todos nosotros hemos pasado por eso. Todos nosotros hemos pasado en nuestro crecimiento por épocas o etapas en las que parecería, no parecería, Satanás nos ha devorado y robado cosas
ilegalmente. La palabra habla acerca de que cuando uno identifica a ese ladrón, 7 veces será devuelto a nosotros lo que se robó. Entonces, lo que a ustedes se les ha robado por parte del devorador, pueden bíblicamente estar creyendo porque se les restituirá 7 veces ese robo. No lo pierdan de vista, hermanos. Es algo real. Bien. Dice, mi pueblo va a ir y va a ser un ejército muy poderoso en los últimos tiempos. Estarán en África un día y a la siguiente hora van a estar en América y a la siguiente hora en la otra parte de Canadá y en la siguiente día van a estar en Asia, porque el Espíritu de Dios los va a transportar de un lugar al otro sin la necesidad de aviones o vehículos o nada parecido. ¿Es bíblico eso? ¿Dónde lo hemos visto? Con Felipe y el etíope. Cómo el Espíritu de Dios lo llevó hasta ese lugar para ministrar el libro de Isaías y bautizarlo, y luego lo tomó y lo volvió a llevar en un ratito a otro lugar. Eso es lo que el ámbito espiritual hace, hermanos. Que no lo conocemos en su totalidad, pero está escrito y va a suceder para aquellos que lo crean. El que no lo crea, pues digo, no lo espere tampoco. Pero es lo que el hermano estaba viendo. Y miren qué interesante se comienza a poner, porque dice, el Espíritu de Dios los transportaba de un lugar a otro y parecería como que pasaban por entre hambrunas y pestilencias y ataques del enemigo, mafias, grupos con armas que venían en contra de ellos y pasaban por en medio de ellos como Jesús pasó cuando lo quisieron apedrear. Y se volteaban y decían, ¿y a dónde se fue? ¿Y a dónde se fue? ¿Y a dónde se fue? Porque Jesús entraba en el ámbito de la luz, en el ámbito del Espíritu. Y en el ámbito del Espíritu, la carne no lo puede percibir. Bueno, los cristianos que tengamos esa unción y respondamos a ese llamado, vamos a pasar por las mismas situaciones, llevando la palabra de Dios, y nada nos va a detener. Y dice que cuando esas personas iban y ponían y llevaban la palabra de Dios a las personas a las que eran llamados a ministrar, los ojos de los ciegos eran abiertos, las enfermedades huían delante de ellos. Y al principio de la visión, hermanos, por lo que él cobró mucha emoción, es porque 2 de sus ministros que estaban en África, nativos de ahí, llegaron a una aldea donde la muerte había hecho destrozos en las personas que vivían ahí. Y parte de los que se habían muerto eran los papás de los 2 ministros. Entonces, cuando los 2 ministros llegan a la aldea, salen unas personas y les dicen dónde estaban los papás de ellos ya muertos. Dice que se voltearon, fueron a la casa, entraron en la casa y hablaron el nombre de Jesucristo sobre ellos y los papás se levantaron. Ahora les estoy hablando de 1950, 1960, en los que esta visión comenzó a mostrarse como algo en el futuro. Dice, iban en el nombre del Señor, los ojos eran abiertos, y algo característico, 2 cosas características de estas personas, es que no pertenecían a ninguna iglesia. Y eso checó luego conmigo. Nada tiene que ver con ninguna denominación, ni con ningún grupo de estudio, sino que todas estas personas que recibían el llamado y la unción que lo acompañaba, eran personas que respondían a la voz de Dios. E iban.
Sí vemos a iglesias, sí vemos a denominaciones que van y ayudan a diferentes partes, y gloria a Dios por eso. Pero este grupo, hermanos, no responde a ninguna congregación. No que no pertenezcan, pero no son enviados por congregaciones, sino enviados por Dios. Bien. Dice, ya vamos a terminar. Dice, en ciertos tiempos, grandes olas de lluvia, de luz líquida, era derramada sobre las congregaciones, al grado de que las personas que estaban en el servicio no se daban cuenta de que pasaban horas y días alabando a Dios. Y los milagros y las señales que había durante ese periodo no tenían fin. Eso es lo que viene, hermanos. Más vale que lo crean, porque si no lo creen, se lo van a perder. Es parte de nuestro futuro. Antes de que la iglesia salga, no va a salir como una iglesia, como un cuerpo de Cristo débil y enfermo y que nunca hizo nada sobre la tierra. No, antes de que la iglesia salga, va a salir con todo su poder de la tierra, manifestando el poder de Dios en muchos lugares. Y después viene el arrebatamiento. Ok, dice, de nuevo les digo, persecuciones de todos los ángulos de la tierra venían contra estas personas, pero no prosperaban contra ellos. Y cuando alguno parecía postrarse o caer, dice, inmediatamente venían hermanos de otro lado, y el amor que había entre ellos era lo característico entre este grupo. El amor de Dios, el vínculo, es el amor de Dios. Y miren cómo termina. Dice, de repente escuché otro relámpago y otro trueno, y una voz que decía, esta es mi amada novia. La voz que él estaba oyendo. Dice, y de repente, de entre las montañas y de los valles, dice, comenzó a haber gente, después de esta persecución y estas grandes señales, comenzó a haber gente que salían de las valles y de las montañas y comenzaban a subir hacia arriba y parecía como que estaban formando un cuerpo. Pero esta vez era diferente porque el cuerpo estaba vestido con una vestimenta gloriosa, blanca, totalmente. Y cada persona que subía y que iba levantándose, cada persona que iba hacia arriba, iban formando perfectamente lo que llama el cuerpo de Cristo. Y cuando subió entre las nubes y se levantó el gigante sin mancha y sin arruga, así lo dice. Y de repente de arriba vino Jesucristo y tomó la cabeza del cuerpo. Se puso arriba. Él es la cabeza. Y se formó completamente el cuerpo de Cristo y comenzó a ascender y ascender y ascender. Y del norte, dice el hermano, comencé a oír gritos y lamentos y lloridos y una tribulación como nunca antes había escuchado yo sobre la tierra. Entonces, ese tiempo de tribulación viene, hermanos, y viene tremendo. Pero mi enfoque no es sobre ese tiempo, mi enfoque es sobre la gloriosa iglesia de Jesucristo, que en Apocalipsis, después de que es tomada como novia, la describe en el capítulo 19 como la esposa de Jesucristo en las bodas del Cordero. Entonces la palabra es exacta y precisa hasta su último momento, que se va a cumplir. Entonces, la segunda parte de esto, vamos a hablar más sobre el ministerio de Pablo y lo que significa ya el llamado particular de la iglesia, lo que tenemos y desde dónde vamos a gobernar y desde dónde estamos gobernando
desde ahorita, desde este momento. ¿Ok? Entonces, si le quieren dar una revisada a esa visión, no se van a tardar mucho, pidan revelación sobre eso, pero claramente, hermanos, estamos viviendo tiempos muy emocionantes en los que nos ha tocado vivir la manifestación del poder de Dios en todo su nivel. Lo vamos a ver, lo vamos a vivir. Y uno de los requisitos principales es creerlo por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Ok, vamos a inclinar nuestro rostro y sé que hay uno o dos testimonios después de esto en el nombre